Estimados, estimadas, comenzamos con una nueva clase. Esta clase la vamos a dar en dúo con la profesora Mariana Paulín. El tema del día de hoy va a hablar sobre los recursos en la intervención profesional y la autora es Andrea Oliva, ¿sí? A lo largo de esta clase vamos a intentar desarrollar lo que es la contextualización de la clasificación de los recursos con un enfoque dado desde la planificación tradicional. Esta autora critica a la clasificación, que es una clasificación con enfoque contable, y posteriormente vamos a exponer los recursos como propuesta de esta autora que se tienen que tener en cuenta en la intervención profesional del trabajo social, categorizándolos como recursos asequibles e inasequibles. Cabe destacar que en algún momento en el desarrollo del texto la autora siempre va a utilizar el término usuario, pero en determinados contextos del desarrollo de su documento, van a notar que en algún momento habla de beneficiario, beneficios, entre tantos. En esta cuestión vamos a aclarar que siempre vamos a utilizar el término usuario, usuaria, porque decimos que donde hay una necesidad hay un derecho no ejercido y hay una política por parte del aparato estatal que no ha podido satisfacer ese tipo de necesidad dada en la distribución tan inigualable, inequitativa de la distribución de la fuerza social del trabajo, ¿sí? Bueno, como les veníamos diciendo, vamos a empezar a realizar un análisis de la mano de esta autora, donde ella toma el viejo abordaje con el enfoque de la planificación tradicional, donde hay varios referentes de autores que contribuyen a la cuestión, ¿no? Autores como Norberto Lashon, como Anderegg, ¿sí? Como Natalio Kirchnerman. A lo largo de esta clase van a notar que vamos a tomar uno que otro autor, ¿sí? Esta clasificación contable tiene que ver con el desenvolvimiento que han tenido en el momento de conceptualizar lo que son los recursos. Lo hicieron con un objetivo de cuantificar en una ecuación y la forma de generalizar a los recursos sin adentrarse en las especificaciones de cada uno, ¿sí? Vamos a empezar a adentrar en hablar en relación a los recursos en la dimensión de la formulación de proyectos, ¿sí? La formulación de los proyectos trata, vamos a ir adentrándonos en la época del año 1950, contextualizándolo de forma histórica. En el año 1950 comienza a tener un auge con un enfoque que tiene que ver con esta planificación tradicional, donde el organismo del Ministerio de la Nación de nuestro país empieza a tener un concepto de influencia desarrollista, ¿sí? Desarrollista, en donde en algún momento de alrededor del año 1957 empiezan a pedir, a solicitar determinados asesoramientos que tenían que ver con el organismo que provenía de este enfoque. Para dar cuenta de un fruto como resultado de esta solicitud de asesoramientos, alrededor del año 1959 se genera en el Ministerio de la Nación el Instituto de Servicio Social, ¿sí? Organismo nacional de nuestro país en la Argentina, con una fuerte influencia de la CEPAL y del ILPES. Es ahí donde empieza a haber un movimiento llamado reconceptualización, donde empiezan a contribuir determinados autores ya nombrados a un movimiento latinoamericano donde explicaban que esta influencia desarrollista no podía estar influenciando en un contexto totalmente diferente y asimétrico a las necesidades que ellos planteaban. Como así también notaban que la parte política era como asimétrica en todas estas cuestiones que tenían que ver en las intervenciones de enfoque contable, pero básicamente hablando en la formulación y en la estructura de los proyectos que se determinaban en realizar dentro de la estructura del aparato estatal. ¿Estás muteada? Muchas gracias, Laura. Entonces, continuamos
con el análisis de la influencia que tuvo esta participación, este asesoramiento del ILPES para la carrera de trabajo social. Y esas huellas se van a ver en algunos de los autores más, que dejaron más huella, digamos, en la formación de los trabajadores sociales de Argentina. Uno de ellos es Anderegg. Entonces, André Oliva, en el texto va a analizar cómo toma los recursos Anderegg, como que va a ser van a buscar los antecedentes de qué se dice de los recursos en el trabajo social. Entonces va al texto cómo elaborar un proyecto de Anderegg y María Aguilar, y ahí podemos ver, que está en la filmina que ustedes tienen enfrente, qué proyecto entonces es considerado como una unidad de cualquier naturaleza que requiere la realización de un uso o consumo inmediato a corto plazo de algunos recursos escasos, aún sacrificando beneficios actuales en pos de beneficios o logros, esperanzas futuras. También en ese mismo libro, dice André Oliva, trata la palabra proyecto o el concepto de proyecto en un sentido más corriente, más coloquial, como el propósito de hacer algo, el conjunto de actividades articuladas que tienen por fin producir bienes o servicios dentro de un presupuesto limitado. Entonces, digamos que la conceptualización de estos autores, Anderegg y María Aguilar, sí, identifican el trabajo social con la planificación, en una lógica cuantificable y que no es específica del trabajo social, sino que es específica de la planificación. Pasemos a la otra. Sí, ahí va. Entonces, aquí es una de las críticas que la autora le hace a esta posición o a esta perspectiva de los autores, que es la de asimilar justamente la intervención del trabajo social a un proyecto. Y André Oliva nos va a decir, la intervención del trabajo social es más amplia, no puede siempre identificarse, porque muchas veces la intervención no responde a un proyecto escrito, y a la vez tiene diversas esferas, como son la asistencia, la gestión y la educación. Entonces, bueno, ella lo trata como un mito, esto de una fusión entre proyecto e intervención, y recalca que es mucho más amplia la intervención, que su objeto de estudio es encontrar los recursos no de la planificación, sino los recursos de la intervención. ¿Sigo? Sí. Bueno. Bueno, veníamos hablando de un enfoque tradicional, cuantificable, veníamos viendo cuál era el eje en los contenidos, cómo venían desarrollando estos referentes a través de la influencia del movimiento de la reconceptualización, que marca una diferencia con la influencia desarrollista, igual siempre presente el ILPES y la CEPAL. Vamos a tratar, Oliva toma como referente a este autor que se llama Anderegg, muy conocido, que ha publicado y es muy conocido el libro que es el Diccionario del Trabajo Social, donde él clasifica los diferentes tipos de recursos, y van a notar que en esa clasificación lo hace con ese enfoque genérico, tomando conceptos que son diferentes, pero como si fueran simétricos, ¿sí? Sin detenerse en la especificidad. Cuando él habla del recurso de la comunidad, refiere a un conjunto de elementos humanos, materiales e institucionales de que dispone y lo que puede recurrir una comunidad para atender sus necesidades. Y cuando él habla de comunidad, él toma como sinónimo lo que es la sociedad. Ahí empezamos a ver este análisis crítico que hace la autora. Cuando refiere a recursos económicos, siempre lo desarrolla este autor como
con este enfoque casi naturalizado de que es escaso, y lo centra en una formación con una inclinación de la economía clásica. Y bueno, siempre con la connotación naturalizando de que el recurso siempre es escaso. Cuando hablamos del recurso físico, este autor habla de los bienes que son como los muebles y los inmuebles que cuenta una institución para realizar determinadas acciones, ¿sí? Termina de explicar que estos recursos no van a cobran acción, pero como que la autora hace una reflexión en relación a esto y lo dice todo con una pregunta que expone y dice, ¿una mesa es lo mismo que un terreno? Acá, con esta pregunta, van a ver cómo este autor va tomando de forma general al recurso en el desarrollo de su concepto, ¿no? Cuando habla del recurso humano, este autor habla sobre la mano de obra, ¿sí? Como una mano de obra que es ajena a la hora de la formulación de los proyectos y los planes, ¿sí? Cuando las personas son fundamentales, juegan un rol fundamental en el momento de la construcción y el armado de un proyecto. Cuando habla del recurso institucional, tiene similares connotaciones y lo podemos relacionar con el recurso de la comunidad. Lo toma como un medio institucional disponible para satisfacer una necesidad, resolver un problema o realizar una acción. Es amplia, no la podemos lograr contextualizar ni especificar, ni hacer una especificidad determinada. Incluye varias otras categorías, ya que en realidad son un medio de todos los recursos que pueden ser físicos, humanos, naturales, para satisfacer determinadas necesidades. Y cuando habla de los recursos naturales, hace mención de los medios orgánicos y inorgánicos, y la autora dice que esta definición la hace recordar como que venimos de una sociedad de cazadores, recolectores, retrotrayéndonos a recordar lo que era la prehistoria, ¿no? Y cómo se desenvolvía, digamos, el hombre en ese contexto. Como que acá el enfoque de este último recurso es la espontaneidad. Lo trata así. Bien, siguiendo entonces con la búsqueda de antecedentes para su tema, la autora va a tomar a Natalio Kirchnerman, que es un docente que fue titular de nuestra cátedra durante muchos años, en su libro Los recursos, ¿no? Nos expone Andrea Oliva que en este libro Natalio Kirchnerman trata los recursos como parte de las relaciones sociales, una unidad, parte de una totalidad, ¿no? Pero que luego, al desarrollarlos o al clasificarlos y definirlos, va asumiendo poco a poco una lógica contable. Entonces, ¿qué podemos retomar de lo que Andrea Oliva analiza de Natalio Kirchnerman? Que los recursos son tratados por este autor como lo que nos permite vincular las necesidades sociales con su satisfacción, que a la vez los recursos no se encuentran disponibles para todos, porque existe una política en materia de recursos en donde se inserta, digamos, decisiones políticas y no solamente decisiones técnico-científicas. Es decir, que la disponibilidad de esos recursos tiene que ver con las políticas sociales y con estas decisiones políticas. Plantea además algo interesante, que es que los recursos son a la vez un medio y un objeto de trabajo. Son un medio para justamente satisfacer necesidades, y a la vez son un objeto de trabajo del trabajo social, que necesita darse estrategias para construir y gestionar determinados recursos. Además, este autor dice que los recursos justamente están insertos en una totalidad social y que no se pueden aplicar mecánicamente. También Andrea Oliva va
a resaltar la noción de demanda espontánea que utiliza Kirchnerman, digamos, para superarla, criticarla también, que tiene que ver esta noción de demanda espontánea con las formas de peticionar de los usuarios que involucra distintos aspectos que a veces están confusos y mezclados y que requieren del profesional, de la profesional de trabajo social, un trabajo de desentrañar, descifrar. Entonces, también Andrea Oliva va a decir, va a hablar de las distintas categorías que usa Natalio Kirchnerman, de las cuales tomamos los recursos humanos y los recursos técnicos. En cuanto a los recursos humanos, Natalio Kirchnerman dice que son el conjunto de la población potencial o real, apta, requerida para la ejecución de un plan, programa o proyecto. Aquí Oliva le hace, digamos, la crítica de que esta definición está muy unida por un lado a la planificación, porque nos está hablando de un plan, un programa y un proyecto, y no de la intervención, y por otro lado, que lo asimila al voluntariado, ¿no? No está hablando de recursos humanos profesionales. Y los recursos técnicos, que Kirchnerman los define como un conjunto de instrumentos que interponemos entre nosotros y el objeto para conocerlo y para lograr algún efecto en él. Y a la vez los divide en tangibles y no tangibles. La próxima. Entonces, ya llegamos al capítulo 2. Una vez que ella termina de hacer este recorrido por los antecedentes, explica que no tiene ningún problema con estos autores, simplemente está haciendo una crítica intelectual y está basándose en lo que hay dentro del campo del trabajo social en el momento en que ella escribe, para poder hacer una crítica y hacer una propuesta, ¿no? Entonces, propone trabajar sobre cómo caracterizar cuáles son y cómo se pueden definir los instrumentos de trabajo en la intervención profesional y qué aportes a la formación profesional se puede hacer para intervenir en la realidad. Entonces, próxima. Aquí tenemos un concepto muy importante que es el de arsenal operativo. No, la anterior. ¿O no? Ahora esta sigo yo. Bueno, déjale esa está bien. Está bien. Bien. Sí, estaba bien, Laura, era la otra. Sí, bueno, bien. Estas cosas, es como si estuviéramos en vivo, en el Dale, aula. sí. Ahí está. Dale. Bueno, entonces, arsenal operativo, que la autora dice que podríamos retomar la imagen del arsenal. Ustedes saben que arsenal es un galpón, un depósito donde se guardan las armas, los insumos, los pertrechos, cuando hay una guerra, ¿no? O en los campos militares. Entonces, dejando un poquito de lado la imagen bélica, pero sí tomando esto de que es un lugar donde hay un montón de elementos a los cuales vamos a ir a tomar mano. Entonces ella dice, ¿qué elementos, qué instrumentos, qué recursos vamos a tomar mano cuando estamos interviniendo, ¿no? Entonces habla de instrumentos de trabajo, que son medios para realizar fines, y de los recursos que se realizan en su disponibilidad. Estos instrumentos y estos recursos no siempre están asequibles, ¿no? No siempre hay disponibilidad de utilizarlos. Bien. Entonces, para ella es necesario analizar esos recursos, no en abstracto, sino en un momento dado, en un orden social determinado, para poder luego interpretar y analizar las estrategias profesionales. Bien. Te paso, Lau. Bien. Ahora vamos a adentrarnos en cómo ella las clasifica, lo que venía hablando Mariana. Esta autora, cuando empieza a hablar de los recursos asequibles e inasequibles, ella expresa que lo hace pensando en todos aquellos profesionales que trabajan en la repartición pública.
es decir, todos aquellos que estamos contextualizados en un encuadre normativo de un organismo de aplicación, ¿sí? Generalmente los de aplicación. Por eso ella siempre habla desde la esfera de la gestión, desde la esfera de la educación o del asistencialismo, ¿sí? Ella dice que los recursos asequibles hay que pensarlos, como decía Mariana, a través de un determinado momento de un orden social. Ella lo trata de especificar a través de estas dimensiones que ya expresé. Y ella explica que, de acuerdo a la especificidad de la intervención, ese recurso puede ser asequible, es decir, un recurso que puede ser utilizado, que puede ser un medio para la acción en una determinada intervención. Y dice que el recurso inasequible es aquel que está a disposición, pero que el profesional no lo puede utilizar para su intervención. ¿Sí? Ella lo que expresa con este concepto es la existencia de dos tipos de recursos. El asequible es el que le va a generar, digamos, un medio para determinadas acciones en la intervención de un profesional, ¿sí? Bien. Ella va a hablar, así como hizo un análisis crítico de estos autores que fueron referentes a la contribución de los recursos con la planificación tradicional, con enfoque cuantificable, con la influencia desarrollista, con el corte que se da a través del movimiento de reconceptualización. Ella habla y clasifica y los caracteriza a los recursos asequibles que tiene como propuesta, y ella va a marcar una diferencia diciendo que estos recursos asequibles pueden llegar en determinado momento de un proceso determinado de la intervención del profesional, teniendo en cuenta que estamos en un encuadre normativo institucional de la repartición estatal, puede llegar a convertirse en un recurso que no es asequible, sino que es inasequible. Y va a ser de acuerdo a la dinámica de esas relaciones que se pueden llegar a tejer dentro de la intervención del profesional. Ella habla de los recursos que tienen que ver con las prestaciones. Las prestaciones, recuerden que están encuadradas en determinados planes, proyectos o programas. Va a hablar de recursos de funcionamiento, recursos escritos, recursos visuales. Va a tomar algo fundamental, que es que el tiempo es un recurso para esa intervención del profesional. Va a decir que los vínculos también es un recurso. Va a decir que los recursos del profesional también es un recurso. Recuerden que pueden ser asequibles o no de acuerdo al momento que vaya transitando esa intervención y ese profesional determinado, que cada uno de ellos se vinculan, son interdependientes, ¿sí? Que no son abstractos, sino que se determinan, como decía Mariana, por el tipo de orden social, las políticas sociales, el posicionamiento y la ética del profesional. A lo largo de estas posteriores filminas vamos a empezar a tratar acá de cada uno con una especificidad, con un enfoque totalmente contrario a lo genérico que veníamos hablando desde los antecedentes de la perspectiva tradicional que ella expone y lo analiza, ¿no? Bueno, ella habla de las prestaciones. Ella dice que son recursos predefinidos. Son predefinidos porque estamos hablando de esas determinadas acciones que se van a materializar a través de las políticas sociales que el profesional se encuentra encuadrado como un posible ejecutor en un área determinada, ¿sí? Y que esas prestaciones tienen un condicionamiento que va a condicionar también la intervención del profesional y tiene que ver con los requisitos, con las normas que debe tener que reunir la población destinataria a la inclusión de una determinada prestación. Recuerden que prestación es programa, plan, proyecto. Dice que son recursos, como veníamos hablando, que se materializan de ciertas políticas en una determinada gestión que van a variar de acuerdo al área donde está el profesional. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Yo estoy en un área de una repartición estatal, de un organismo de aplicación, donde me encuentro trabajando en un área que se llama Dirección de Atención Diferencial y Crítica. Y ahí tenemos varias prestaciones. Tengo una colega que maneja una prestación
que está encuadrada en un plan nacional, que está dedicada a un perfil, que es una población que tiene que reunir determinados requisitos, que tiene que ver personas de determinada edad, de 18 a 59 años, que presenten una enfermedad progresiva y que está categorizada como enfermedades raras. ¿Sí? Yo estoy en otra área que no manejo un plan nacional, sino que la prestación es de un programa provincial de políticas de la gestión del gobierno provincial de Neuquén, donde los perfiles que nosotros manejamos para la población destinataria son personas que presentan una determinada discapacidad y que se encuentran en el inicio de trámite de su pensión nacional. Como para que vayamos a imaginarnos de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Estas prestaciones, dice la autora, que pueden ser asequibles o no, según las condiciones de los beneficios, que acá es lo que yo les venía aclarando al principio de esta clase. Tengan en cuenta que para nosotros, por lo menos desde mi aporte como profesional, para mí los beneficios, no hay un beneficio en una prestación. Yo creo que son derechos que no han sido ejercidos porque hay una necesidad que no está satisfecha y que generalmente el usuario tiene todo el derecho de ejercer, de poder acceder a una prestación, ¿sí? Bueno, espero no haber enredado más esto, pero los criterios de la selección de los usuarios generalmente los criterios tienen que ver con lo que veníamos hablando, necesidades básicas insatisfechas, que se encuentran debajo de la línea de la pobreza, y los recursos destinados a esa política generalmente siempre son recursos homogéneos para una necesidad heterogénea, ¿sí? Esto siempre se ha presentado y a veces no lo quiero naturalizar, ¿sí? Dice que esta prestación va a producir tensiones porque siempre hay una dilatación entre los usuarios y la política institucional que presenta determinados requisitos a presentar. Esos requisitos a presentar generan una dilatación, una burocracia que hace que la prestación no llegue de forma directa y rápida. Y generalmente va a haber una tensión a veces, entre los usuarios, entre el referente institucional y los profesionales. A veces las prestaciones son entregas de asistencia inmediata, como bolsón de alimentario, dice la autora. Acá en Neuquén nosotros usamos el término de módulo de alimentos. Está de forma indirecta la tarjeta alimentar, que hay un encuadre más bien de gobierno municipal y otros de gobierno nacional. Y la función del profesional, los criterios de selección de estas prestaciones tienen que ver con los requisitos que se encuentran encuadrados en cada prestación que el profesional se encuentra para intervenir a través de las demandas de estos usuarios. También se presta en esa tensión que veníamos hablando del usuario, la política institucional y el profesional, dice la autora, que también se presta a esta diada del asistencialismo versus clientelismo político. ¿Por qué? Porque hay personas que si no concurren a determinadas actividades que tienen connotaciones políticas partidarias, pierden esa prestación, pierden la posibilidad de seguir cobrando un aporte, pierden la posibilidad de seguir cobrando la tarjeta alimentar, cuando todo esto no es un favor, no es una dádiva, que lo vamos a hablar más adelante, que lo dice la autora, sino que es un derecho a esa necesidad no satisfecha, ¿no? La autora critica esta cosa de yo te doy, de la filantropía, la dádiva, yo te premio con algo que es un derecho, a esa injusta distribución de la riqueza que realiza el aparato estatal, ¿no? Bien. Continuando entonces con otro conjunto de recursos que Andrea Oliva define, tenemos los recursos de funcionamiento. Las prestaciones que estuvo desarrollando Laura estaban enfocadas a los usuarios y usuarias. Los recursos de funcionamiento tienen más que ver con sostenes, recursos que hacen de sostén para que la intervención pueda ser factible, ¿no? Para que se pueda desarrollar. Están entonces más orientados a eso, a dar factibilidad, que al contenido mismo del recurso, distinto de la prestación. El contenido es como lo más importante, ¿no? Este recurso es muy variado porque
va a ir desde elementos de escritorio, librería, hasta un auto, un vehículo para movilizarse o un lugar donde hacer una reunión, etc. Y, dice la autora, va a ser asequible o inasequible según las relaciones que tengan con el funcionamiento de la institución, con otros actores que están en esa institución o con los usuarios. Bien. Por ejemplo, podría ser que un recurso de funcionamiento fuera ella habla mucho de lo edilicio, vamos a pasar ya al otro, pero habla mucho de lo edilicio, pero una misma sala de reunión a lo mejor es un recurso asequible para una reunión de equipo, pero no es un recurso asequible para que se reúnan, no sé, dos usuarios que necesitan reunirse. Por ejemplo, un padre con un niño que no se pueden ver en otro lugar. Quizás no es asequible porque institucionalmente no está aceptado que se utilice esa sala de reunión para eso. Entonces vamos a pasar a otro tipo de recursos, que son los recursos escritos, que la autora dice que nos proporcionan también un sostén al trabajo intelectual, que todo trabajador social, trabajadora social, realiza cuando está interviniendo en la realidad, ¿no? Todos realizamos un trabajo intelectual al indagar, buscar información, tratar de descifrar, solo que ese trabajo intelectual no tiene como finalidad el producir un conocimiento por sí mismo, sino que producir un conocimiento para intervenir. Y a la vez muchas veces se produce conocimiento en la misma intervención, ¿no? Como resultado de la intervención se produce conocimiento. Aquí en estos recursos lo que nos dice Andrea Oliva es que hay recursos teóricos que tienen que ver con conocimientos que son progresivos, transmisibles, verificables y revisables, que se difunden a través de material escrito o ahora más comúnmente a través de sitios web, y que lo importante es que puedan circular, ser leídos y utilizados como un recurso, como un medio. Pero aquí ella nos plantea el problema, digamos, de los procesos de mercantilización del conocimiento y cómo la situación económica de los profesionales del trabajo social van a posibilitar hacer más asequible o menos asequible el acceso a este tipo de recursos. También tenemos otro tipo de recursos teóricos que son las informaciones, que pueden ser ponencias, censos, registros, expedientes, nuestros mismos informes sociales, nuestros o de otros colegas, etc. Aquí el gran problema de asequibilidad está dado por la mercantilización del conocimiento. Y yo por ahí agrego, Mariana, algo que me encantó de esta autora, que al comienzo del documento, cuando lo lean, ella de manera implícita hace que todo este conocimiento que ella provee sea asequible, porque ella dice, úsenlo, problematícenlo, no lo voy a mercantilizar, ella trata de que este acceso sea para todos y de una manera no paga. A mí me encantó. Incluso dice que se puede fotocopiar parcial totalmente, repartirlo, no hay ningún problema. Sí, sí. Recordemos que ella lo hace alrededor del año 2001, 2003, no recuerdo bien la fecha. Bueno, pasando al otro recurso que ella habla, este recurso, si bien en el texto, cuando ustedes lo lean, está contextualizado en la época que ella lo hizo. Yo voy a tratar de hablar un poco contextualizándolo en este momento, en este segundo año de confinamiento debido a una pandemia por un virus llamado COVID. Ella dice que las imágenes es un impacto al otro, es una manera de comunicarse. Lo que ella explica también es que
permite en las exposiciones no generar un vacío en el expositor, como ahora entre nosotras, que imagínense que sin apoyo visual estaríamos nosotras con la colega hablando y a veces genera como dificultades también en nosotros para el desenvolvimiento de una exposición, de una clase que ustedes tienen que adquirir, ¿no? Ella habla de Moffat, un autor que dice que advierte las diferencias en las perspectivas visuales en la clase obrera. Ella dice que las imágenes en cada persona de la población va a tener percepciones diferentes. Dice que las podemos relacionar con el recurso escrito como producción de imágenes para una exposición de un congreso. Este recurso puede ser visual y también puede ser tratado como algo escrito. Desde, bueno, como les venía diciendo, este recurso visual se está siendo muy asequible en las intervenciones profesionales, en el ámbito de gestión, de educación y de asistencia, porque estamos utilizando diferentes aplicaciones como el Zoom de Meet. Y voy a dar un ejemplo. Nosotras recién antes de comenzar a dar esta clase tardamos como 1 hora y media. A nosotras se nos da la aplicación del Zoom Meet, que es un Zoom institucional, y no pudimos hacer uso de ese recurso, por lo cual nosotros lo clasificamos como un recurso inasequible, porque no pudimos utilizarlo debido a un delay, debido a la falta de conexión, debido a un montón de otras fallas que tienen que ver con la virtualidad y el internet de cada una, que estamos en diferentes sectores geográficos. Mariana está en Roca, yo estoy en el módulo Neuquén, por lo que optamos por buscar un recurso asequible como el Zoom tradicional que nos dura 40 minutos, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de lo que podría ser asequible y convertirse a algo inasequible. Vamos a hablar de algo que ella lo toma y que en este segundo año de confinamiento creo que los atraviesa a todos ustedes como estudiantes también, el recurso del tiempo. Un recurso crítico, creo yo, en este momento, que puede ser asequible e inasequible de acuerdo al momento en que el profesional esté transitando. Dice que hay que pensarlo como un conjunto no tangible, ¿sí? Que se consume y que no se puede volver a recuperar. Desde la planificación tradicional, el enfoque de ello era lineal por los pasos de la planificación de un proyecto, ¿sí? El profesional para entablar ella habla diciendo que el profesional para entablar un vínculo con un usuario necesita tiempo, pero no el tiempo que nosotros tenemos cuando realizamos una entrevista en horario laboral, que es de mañana. Es el tiempo que lleva durante un proceso de años para entablar un vínculo. El vínculo no se hace de un día para otro, ¿no? La atención de la demanda dice que se genera un tiempo, y esto lo vimos en recursos diferentes cuando hablé del recurso de la prestación. Cuando se genera ese tiempo, presentar todos los requisitos que se requieren para poder estar una persona en una prestación y que va sobre un circuito administrativo que el tiempo es un tiempo que dilate, que genera tensión entre la institución, el usuario y la profesional o el profesional. Ese es el tiempo de espera que lo vamos a relacionar precisamente con este recurso de prestación que genera la acumulación de tensiones. ¿Sí? Dice esta autora que la intervención profesional debe estar considerada en ese contexto del tiempo, que muchas veces no está del todo encuadrada en la jornada laboral, sino que traspasa esos límites. Dice que puede ser asequible o no, de acuerdo al tiempo y al proceso y a la venta de la fuerza de trabajo de ese profesional. En este contexto, generalmente nosotros ahora no estamos presentándonos a un encuadre de jornada laboral donde se prestan nuestros servicios en la oficina cumpliendo asistencia. De acuerdo a la pandemia, estamos haciendo virtualidad y en determinados momentos vamos de manera distribuida los colegas de mi encuadre, de mi sector laboral. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema a donde el recurso puede ser asequible o no, muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque esta virtualidad donde te permite tener ese recurso asequible en algún momento, donde vos podés transitar tu jornada laboral dentro de la casa con el recurso visual que veníamos hablando recién, poder ejecutar estas prestaciones que veníamos hablando, a veces traspasa las barreras
de nuestra jornada laboral, que llega un momento que son las 5 de la tarde y a veces por determinadas demandas de los colegas, del usuario, por la ética profesional que cada colega tiene, por el posicionamiento del profesional, determinamos que a veces los horarios laborales se mezclan con nuestra propia vida cotidiana, ¿sí? Por eso siempre habla que va a ser de acuerdo a la institución, al posicionamiento del colega, ¿sí? Y a veces uno, para evitar esas tensiones entre el usuario, la parte institucional y nosotros, terminamos decidiendo a veces en traspasar esa frontera, ¿sí? Dice que también hace alusión en el tiempo del recurso a la trayectoria del profesional, porque si es un profesional que ya lleva años ejerciendo, le va a permitir generar una trayectoria que se va a relacionar con el siguiente recurso que vamos a hablar, que tiene que ver con el vínculo, ¿sí? Este recurso, dice la autora, que puede ser asequible e inasequible. Dice la autora que un profesional, por más que tenga determinadas capacitaciones, determinada formación académica, si no tiene la capacidad de entablar un vínculo, el recurso puede generarse inasequible. De acuerdo a la forma en cómo nos vamos a establecer, en vincularnos con el otro compañero, con el usuario, puede ser asequible, puede ser un obstáculo o un facilitador. Y ella deja bien en claro que se niega a hablar de este recurso como un recurso humano. Ella dice que es el vínculo. Y también lo trata desde la intervención profesional como que el profesional es el que puede producir en su gestión diferentes vínculos, ¿no? Y ahí también se entra a especificar, a dar una especificación en que pues, se trata de las redes, ¿no? De las redes con otras personas. Habla también de que esa trayectoria que veníamos nombrando en el recurso anterior también va a facilitar la formación de vínculos. Y esto, a grosso modo, es que no te sirve nada tener mucha formación, muchas capacitaciones, ponencia y demás, si no tenés la capacidad subjetiva y emocional para entablar un determinado vínculo con el otro. Que el otro puede ser un compañero administrativo, el portero que te abre la puerta, el usuario que te viene a ver, ¿sí? A mí me encanta esta autora porque habla mucho también de la comprensión y la escucha, ¿sí? Dice que los demás nos pueden ofrecer facilidad o resistencia, y esto tiene que ver con que si vos te llevas mal con un compañero, y ese compañero es el que te va a vehiculizar la gestión que vos hiciste para una determinada inclusión a una prestación, si ese compañero que es administrativo no te vehiculiza las cosas, y todo lo que hiciste en tu intervención puede generar un recurso inasequible. Acá juega el tema de las ideas, las emociones, las posiciones profesionales, las creencias religiosas, las culturales. Acá tiene que ver también las tensiones que se pueden generar en ese momento de entablar el vínculo, ¿no? La gestión de un trabajador social incluye movilizar esos vínculos, tanto en los referentes institucionales y con la población destinataria. Y esto tiene que ver con el trabajo de redes, andá para allá que conozco a alguien que nos puede vehiculizar esta inclusión, las redes que vos tenés como propio profesional para vehiculizar y apurar esa gestión, que no se dilate y que no sea tan lenta porque esa persona necesita la satisfacción de una determinada necesidad, o quizás porque hay un niño o una niña con una medida de protección integral, por ejemplo. También va a hablar no tan solo de las redes de los usuarios, sino las redes propias tuyas, particulares, que están por fuera de los recursos que te ofrece la institución. Y bueno, de acuerdo a la capacidad que la persona, el profesional, ya sea el profesional o el usuario, tenga para entablar los vínculos, como ya les venía explicando, puede ser un obstáculo o puede ser un facilitador. Puede ser un recurso asequible o un recurso inasequible. Bueno, continuando entonces con la última categoría que ella va a desarrollar, que son los recursos profesionales, que están íntimamente relacionados con el anterior, que son los vínculos. Los recursos profesionales dice que son el bagaje de conocimientos teóricos y habilidades con que cuentan los profesionales del trabajo social en un determinado momento histórico, en el cual van a entrar en juego elementos subjetivos y objetivos,
Este bagaje es lo que le va, de conocimientos y habilidades, es lo que le va a permitir intervenir, actuar sobre la realidad. Entonces, va a tomar a Yamamoto y va a hablar de que este conocimiento no es un barniz externo del cual nos podamos desprender, sino que es parte, digamos, de nuestra forma o nuestros anteojos para mirar la realidad, ¿no? Y tiene que ver con que, dice Yamamoto, es parte del acervo de los medios de trabajo del profesional del trabajo social. Entonces, a veces la autora comenta que cuando estaba haciendo entrevistas con colegas, trabajadores sociales, muchos le decían, no, yo de la teoría me olvidé, esto no se aplica, ¿no? Pero ella dice, bueno, esos recursos no son solamente repetir un conocimiento teórico, sino que son formas que ya están introyectadas de ver la realidad. A veces utilizamos conocimientos cuando intervenimos y no nos damos conocimientos teóricos que no tomamos conciencia que estamos mirando la realidad de esos conocimientos. Mucho mejor si tenemos conciencia de que lo estamos haciendo desde un determinado concepto, pero de todas formas, aunque no seamos conscientes, lo hacemos, ¿no? Entonces, como ya dijimos en los recursos teóricos, este bagaje de conocimientos se utiliza para la acción. Puede que de esa acción surjan nuevos conocimientos, pero su finalidad es la intervención. Andrea Oliva, cuando empieza el libro, nos dice, es importante centrarnos en lo que caracteriza nuestra profesión, que es la intervención, ¿no? Es importante estudiar la intervención, ver cómo se desarrolla, qué recursos tiene, bueno, y de hecho este libro habla de los recursos. Entonces, la intervención va a requerir de conocimientos propios del trabajo social, de las ciencias sociales y también de las áreas específicas donde el profesional, la profesional desarrolla su labor, en salud, en educación, en discapacidad, etcétera, que muchas veces son áreas que crean nuevos conocimientos que ya son interdisciplinarios. Y también en estos recursos profesionales, unido al recurso de los vínculos, tenemos todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? La experiencia, las capacidades que pueden ser innatas o aprendidas, innatas que tienen que ver con la personalidad de cada profesional o aprendidas a través de la experiencia profesional, de escuchar, de poder observar, de dialogar, de poder entender el estado emocional en el que está el otro, ¿no? En poder contar con propios recursos del profesional para la intervención. Y también en este tipo de recursos, ella nos habla de poner el cuerpo, ¿no? Como nuestra profesión es una profesión de intervención, requiere de nosotros que pongamos el cuerpo. Es decir, que estemos presentes, ya sea desde la escucha, ya sea desde múltiples tareas que ella dice que los trabajadores sociales desempeñamos, pueden leerlo, como preparar una sala para una reunión, o movilizarnos en nuestro propio vehículo para hacer una visita domiciliaria, etc. Y esto implica una posición, una toma de posición por parte de las profesionales y la asunción de determinados riesgos, ¿no? Y hasta qué lugar, hasta qué medida queremos llegar. Entonces, hoy hay muchos profesionales que están, digamos, poniendo el cuerpo y arriesgándose, por ejemplo, a contagiarse, ¿no? A infectarse de COVID-19. En cuanto a las consideraciones, ahí terminaríamos el conjunto de los recursos que ella categoriza. Y por último, hacer unas consideraciones muy interesantes, solamente decir que ella dice que siempre en nuestro campo, como en todo campo social, existe una tensión entre dos posturas, una que intenta mantener el orden social tal cual está, y otro que intenta la transformación social.
y que entonces dice, bueno, si queremos apostar a un trabajo social que reivindique los derechos sociales, la participación ciudadana, en definitiva la transformación de la injusticia, es necesario contar con recursos teóricos que sean instrumentos dentro de la lucha entre estas dos posiciones, mantenimiento, transformación, que se dan al mismo interior del campo de la profesión del trabajo social. Esperamos que les sirva para analizar, reflexionar, para poder ir un poco más allá de lo que se ve y que haya sido asequible la clase y la explicación. Si no, siempre también están las clases de consulta. Lau. Bueno, no, nada más. Vamos a tratar que este recurso sea asequible, que se nos terminan los minutos, chicos. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, ya saben, estamos en las clases de consulta.